Conversemos acerca del error máximo permitido del profundímetro. Por ejemplo, ¿en qué norma se encuentra el error máximo permitido del profundímetro, medidor de profundidad de labrado? Sabemos que en ninguna norma colombiana o aplicable a los centros de diagnóstico automotor en Colombia existe la determinación del error máximo permitido para el equipo de medidor de profundidad de labrado de las llantas de los vehículos. Pero hay muchos métodos y muchos criterios metrológicos que nos ayudan a definirlo. Por ejemplo, el error máximo permitido de un equipo no debiera ser menor que la resolución o la exactitud del equipo. Porque si la resolución del equipo, supongamos, es 1 y el error máximo permitido va a ser 0.5, o sea, no hay mucho sentido metrológico de que el error máximo permitido sea menor a la resolución del equipo. Entonces, otro límite es la exactitud. La exactitud habíamos mencionado que es el error menor que dio, el error mayor que dio durante las pruebas del equipo cuando estaba nuevo por el fabricante. Entonces, si al fabricante con las condiciones ideales en laboratorio, con el equipo nuevo, le dio 0.02, yo después de usar el equipo y de pronto no en las condiciones ideales, porque yo no lo uso en el laboratorio, yo lo uso en el campo, voy a pedirle al equipo que mantenga esa misma característica de exactitud. Es posible, pero es bastante estricto. Ahora vemos, en la revisión técnico-mecánica, lo que hemos ido viendo es que piden que el equipo sea entre 33 veces más exacto, 25 veces por ciento más exacto, 10 veces por ciento más exacto. Entonces, ¿por qué exigir más de eso? ¿Es posible? Sí, es posible, pero es demasiado estricto tal vez. Y tenemos un criterio de confiabilidad que es 10 veces más exacto, que es 10-1, lo que se usa en el TAR y el TUR, que es entre 10 y 16 veces más exacto. Y sabemos que el TAR y el TUR es para ver si un patrón es idóneo para calibrar otro patrón o si el patrón es idóneo para calibrar un equipo, pero no para ver el error máximo permitido de un equipo. Del TAR y el TUR solo nos vamos a traer qué tan exacto es. Porque si yo tengo que mi equipo, mi patrón es 10 veces más exacto que mi equipo, digamos el profundímetro en este caso, pedirle al equipo que sea mucho más exacto que lo que voy a medir, digamos la llanta de la motocicleta, en el ejemplo que estamos tomando, no hay mucho sentido. Debiera ser igualmente exacto o menos. Pero ya tenemos referencias, tenemos criterios para ir definiendo nuestro máximo permitido. Miramos acá el último equipo que tenemos en esta lista, que es el alineador al paso. El rechazo en el eje 1, un defecto tipo A, si se pasa de 10. Y el error máximo permitido es 1. Entonces están pidiendo al alineador que sea 10 veces más exacto. En suspensión piden que sea 13.33 veces más exacto. En el frenómetro piden que sea 16.67 veces más exacto. En la temperatura diésel piden que sea 5 veces más exacto. Por el tema de la diferencia de 10 grados, por eso tengo acá el 10. Y en la temperatura diésel en el 50, porque si es mayor a 50 grados la temperatura del motor es una condición y si es menor es otra condición, piden que sea 25 veces más exacto. Entonces el profundímetro, ¿qué tan exacto debe ser? Si en la revisión técnico-mecánica me están dando unas referencias, yo el valor que uso es 0.04 y exijo que el equipo sea 25 veces más exacto. Pero miremos más ejemplos del profundímetro. Acá tenemos, todos son profundímetros en esta lista. Lo que cambia es qué tan exacto le estamos pidiendo que sea. El último de la lista dice que sea 10 veces más exacto, el siguiente 12.5, el siguiente 16.6, el siguiente 25 veces más exacto, que es el que yo exijo, o pido o aplico. Entonces, si yo voy a medir uno en la llanta de la motocicleta, y yo pido que mi error máximo permitido sea 0.02, el primero de la lista, estoy exigiendo que sea 50 veces más exacto. Es el equipo más estricto que tendría. No es necesario. Si la norma quisiera que fuera así de exacto, lo dijera claramente, pero no lo dice. Entonces me pone a determinarlo y debo hacerlo con base en criterios técnicos. Entonces, si yo dijera es 0.1 el error máximo permitido del profundímetro, está perfecto, porque estoy exigiendo que sea 10 veces más exacto.
lo que en metrología se utiliza generalmente, entre 10 y 16 veces más exacto. Pero yo, por ejemplo, soy más estricto, de 0.04. Entonces, yo recomiendo que el error máximo permitido para los profundímetros sea entre 0.04 y 0.06, teniendo en cuenta todos los criterios que hemos conversado acá. Suficiente para argumentar en una auditoría ONAC. Ahora miremos la precisión. Dijimos que la exactitud nos dice sobre la cercanía del error del valor medido y el patrón. Exactitud nos habla de la cercanía entre el valor medido y el patrón. La precisión, ¿qué nos habla? La precisión nos habla sobre la cercanía de los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas entre ellas mismas, bajo condiciones específicas. Aquí no se comparan las mediciones con el patrón, aquí se comparan las mediciones con ellas mismas. Precisión, se dice. No se calcula la precisión como tal, lo que se hace una relación con la dispersión de los resultados. Se cuantifica con la desviación estándar. Entonces uno dice, es más preciso, es menos preciso, es similar a decir es exacto, es más exacto, es muy exacto, o muy pesado, muy liviano. Es subjetiva a las palabras, pero tienen sus formas de cuantificarlas. Digamos, es muy pesado, es muy liviano, se calcula o se cuantifica en kilogramos. Es muy exacto, es poco exacto, se calcula o se cuantifica con el error. Y la precisión es muy preciso o es poco preciso, se cuantifica con la desviación estándar. Tenemos acá requerimientos de la precisión para analizadores de suspensión. En el certificado de calibración de suspensión buscamos donde nos dicen precisión y lo comparamos con el 3% que nos exige la NTC 5385. Acá nos dicen el frenómetro, precisión de medida de fuerza de frenado, 2%. Ojo que acá en precisión no nos hablan de la full escala, acá nos dicen 2%. Entonces, a lo que me da el certificado de calibración, lo comparo con el 10% de precisión. Y en peso nos hablan de 3%. En el frenómetro de pesados, nos dicen que para fuerza la precisión es del 2% y para peso la precisión es del 3%. Ahora el frenómetro de la línea mixta nos dice que la precisión de medida de fuerza de frenado es de 2% y de peso 3%. El frenómetro mixto debe conservar la precisión, escala, resolución y procedimientos de prueba para cada intervalo de carga en las dos velocidades. Y analizador de suspensión para vehículos livianos, la precisión es del 3% en la línea mixta. El frenómetro de motocicletas, precisión del 2% y en peso de 3%. Precisión en la medida de distancia es 1%. Para el taxímetro es el más olvidado cuando se analizan las precisiones. No analizan la precisión del taxímetro. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Que nos están pidiendo precisión para varios equipos. Debemos analizarlo. Acá repiten la clase y van apuntándolos y van y miran si lo analizaron y que su certificado de calibración lo traiga, porque es un requisito que me está pidiendo la norma. NTC 5385. Y para el frenómetro en motocarros me pide que sea de 2%. Si lo hago con un frenómetro de livianos, los motocarros, o un frenómetro de pesados o de mixta, debo considerar acá también motocarros. Lo puedo escribir o puedo hacer otro cuadrito y calculo también con el 2% para motocarro. Llegamos al final de esta formación. Vamos a ver dos módulos más, el análisis de los resultados de los registros de calibración y el cálculo de los intervalos de calibración. Y recuerden que si se quieren formar con Liber deben estudiar.